Buenas, estamos en el ejercicio 3 del práctico 17. En este ejercicio nos van a pedir que pasemos a coordenada esférica esta integral. Entonces, para ver en detalle coordenada esférica, ustedes vieron en teoría este concepto que está visto acá. Ya lo tienen que saber y cómo se hace el cambio de variable. Entonces vamos a ver ahora cómo se trabaja con eso. Entonces, si vemos nuestro límite, nuestra región, en nuestra integral de acá, tenemos por un lado el par x y z, tal que lo más interno, fíjense, es esto que está acá. Vamos a un poco más grande la raíz. Después tenemos que la y está entre esta otra raíz. Y finalmente nuestra z está entre menos 1, nuestra x, perdón, entre menos 1 y 1. Entonces, viendo en detalle esto, fíjense acá, tenemos que nuestra y al cuadrado es menor o igual que 1 menos x cuadrado, es decir que y cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Es decir, cuando tenemos la proyección vista desde arriba a nuestra superficie, tenemos una circunferencia de radio 1. Bien, o sea, si vemos desde arriba, vemos como una circunferencia de radio 1. Ahora, viéndolo desde en 3 dimensiones, vamos a tener que ver qué pasa con z. Nos queda que z, similar forma, es menor o igual que 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Es decir, nos queda que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es menor o igual que 1. Y esto es la ecuación de la esfera. Esfera con radio menor o igual que 1. Es decir, es una pelota de fútbol rellena, radio 1, toda rellena. Entonces cuando la vemos desde arriba, vemos esto que está acá. Bien, entonces esta superficie, esta región no es más que una esfera de radio 1. Bueno, toda la parte interna de una esfera de radio 1. ¿Bien? Entonces, lógicamente, cuando aparecen esferas en nuestra región de interés, las coordenadas polares esféricas son las más apropiadas para usar porque pues, nos permite expresar fácilmente a una esfera en coordenadas simples. Bien, entonces eso tengan en cuenta. Entonces, si aparecen cilindros, en general vamos a usar coordenadas polares cilíndricas. Si aparecen esferas, vamos a usar coordenadas polares esféricas. Si aparecen cilindros y esferas, ahí ya empieza a depender de muchas situaciones. ¿Bien? Tienen que ir viendo los dos tipos de cambio de variables para ver cuál les queda mejor. Si aparecen otro tipo de superficies, por ejemplo, conos o ¿cómo se llama otra cosa? O paraboloides, también va a depender mucho de contexto. Por ejemplo, si aparece un cono con una esfera, muy probablemente que convenga trabajar con coordenadas polares esféricas. Si aparece un cono, bueno, no voy a decir eso. Si aparece un cono solo, por ahí les conviene con coordenadas cilíndricas. Bien, eso va a tener que ir viendo y probando. Bien, pero cono y esfera, muy probablemente coordenadas polares esféricas. Y así, bien, van probando y van viendo cómo les va a quedar. Entonces, las coordenadas polares esféricas
que ustedes vieron, en teoría, está expresada como ρ por coseno de tita por seno de phi, la i como ρ por seno de tita por seno de phi, y la z se escribe como ρ por coseno de phi. Lo importante que tenemos es que phi es siempre mayor, ρ es siempre mayor que 0, que tita siempre está, o sea, no siempre está 0,2 pi, pero puede llegar a estar entre también de menos pi a pi. Bien, se puede usar cualquiera de las dos formas de escribirlos, como vimos en el ejercicio anterior, y si phi va entre 0 y pi. Bien, hasta 180 grados. Otra cosa que vimos es que el jacobiano de esta, que vieron en teoría, el jacobiano de esta cambio de coordenadas nos va a dar rho tita phi, nos va a dar menos rho al cuadrado por seno de phi, seno de phi. Bien, entonces esos son los cambios de coordenadas. Ahora, ¿cómo entendemos las coordenadas polaresféricas? Básicamente, o sea, imagínense como ahora nuestro cambio de coordenadas como esferas como eran coordenadas polares circulares en el plano, que eran todas circunferencias, acá van a ser todas esferas. ¿A qué me refiero con eso? Que si tenemos una esfera radio 1 acá. Entonces, si yo quiero ubicar un punto, en este tipo de coordenadas, por ejemplo, uno que esté ubicado en 2, un punto que esté ubicado ahí, lo que voy a hacer es, lo que hace coordenada polar esférica es ver estas cosas. Que es, por un lado, la distancia que hay desde el origen hasta el punto, que le llamamos ρ. Ahora, la otra cosa que hace es, no es el mejor ejemplo este, buscamos otro. Por ejemplo, ahí. Entonces, hemos dicho entre 2 y esta altura de 1. Hoy estoy eligiendo las mejores perspectivas. A ver. Ahí. A ver, ahí sí tenemos mejor suerte. Bien, o sea, ese punto que está en 2, 2, 1. Lo quiero ubicar. Entonces lo que voy a hacer es trazar desde el origen de coordenada hasta ahí una recta que va a tener de radio ρ
Bien, esa distancia que está ahí es de radio ρ. A su vez, si proyectamos en el piso, va a tener una distancia con el eje X tita, y desde el Z hacemos un ángulo ahí que va a ser phi. Entonces yo puedo ubicar cualquier punto usando esas tres coordenadas. Por un lado la distancia al origen, por otro lado el ángulo con el eje Z, que fíjense que va hasta pi, o sea, puedo llegar hasta acá abajo, no puedo pasar para el otro lado. Bien, porque el que me da la orientación en todo este círculo, por ejemplo, si yo tengo del otro lado de atrás, va a ser tita. Rho me da simplemente la altura, no puede darme más de allá, no puede pasarse para el otro lado, por eso va a estar de 0 a pi. Bien, y de esa forma yo puedo encontrar cualquier punto de mi espacio usando coordenadas polares cilíndricas. Fíjense en que, por ejemplo, a R yo lo modifico y puedo tener cualquier distancia. Fíjense, acá se ve bien claro lo que hace cada ángulo. Por ejemplo, que es como una lonjita. Un radio 1 va a ser todos los puntos que están a distancia 1 de nuestro eje, de nuestro centro de coordenadas, como tenemos ahí. El ángulo que habíamos dicho tita nos da, fíjense, todo cualquier, o sea, por ejemplo, un ángulo 0,31, bueno, 0,1 pi, o sea, nos va a dar todos los puntos que están ubicados ahí, ¿bien? O sea, nos va a dar el final de esta lonja ahí, esta parte. Porque está desde el ángulo 0 hasta ese ángulo, ¿bien? Y así, a medida que avance, nos va a dar todos los ángulos, hasta que lleguemos hasta el abajo del todo, ¿ven? Que llega hasta ahí abajo, no puedo avanzar más que eso. Ahora entonces la pregunta es, ¿cómo podría yo llegar a marcar los puntos que están del otro lado? Para eso tengo el ángulo tita. Bien, entonces fíjense, el ángulo tita me da todo el círculo, voy girando. Entonces si yo quiero llegar a los puntos que están detrás de esta lonja, tengo que ir hasta ahí. Bien. Entonces si nosotros queremos, por ejemplo, habíamos visto recién esta lonja de acá. Esto lo más chico lo puedo dejar, ¿bien? O sea, imagínense si fuera casi una línea, ¿bien? O sea, esta es son todos los puntos que están a distancia 1. Puede estar más a una distancia, puede estar a distancia 2, si queremos 1,5 ahí, por ejemplo. O más chico, todos los puntos que están a una distancia de 0,5 del centro de coordenadas. Tenemos después todos los puntos que están ubicados en un ángulo con respecto al eje X de 0,1 pi. Bien. Y por ejemplo, si queremos quedarnos con todo lo que están ubicados de 0 hasta pi sobre 2, es el salón. Entonces, por ejemplo, queremos ver los puntos que están ubicados en ese cuadrado, son los que están entre, bueno, están ubicados entre los dos ángulos, ¿bien? O sea, este ángulo que está acá, es decir, está ubicado entre el ángulo. O sea, no le digo el número porque es un número con decimales y no ayuda, pero me refiero a que son estos dos ángulos. Un ángulo es este y este otro ángulo es este. ¿Bien? Entonces por ejemplo, ese triángulo, si lo queremos mover a ese cuadrado, entonces, bueno, yo quiero ver los puntos que están ubicados detrás. Fíjense que con el ángulo phi yo no puedo llegar a esos ángulos. Fíjense que los avanzo acá y no llego más que hasta ahí abajo. No puedo llegar hasta el otro lado, no puedo dar la vuelta.
Para eso lo que yo tengo que hacer es mover el ángulo. Para encontrar el que está contrario, yo quiero encontrar el que está acá atrás. Bien, quiero encontrar ese cuadrado que está detrás. Para eso tengo que mover a mi t. Fíjense, si yo muevo mi t puedo llegar hasta atrás. Y fíjense en que ahí tengo literalmente el que está del lado contrario. Entonces, lo que me da el sentido de un lado para el otro es phi, perdón, es tita, digo, lo que me da lo que está del lado de adelante o del lado de atrás, y lo que está más arriba o más abajo me lo da tita. Bien, entonces esto tengo en cuenta. Tita solamente me permite indicar qué tan arriba o abajo está. Phi me permite indicar en qué parte de todo el círculo está, dependiendo de en qué altura estemos, ¿bien? Es decir, distintos valores de tita van a ser distintos valores de phi, me va a permitir distintas alturas, como estamos viendo acá. Bien, yo voy moviendo el mismo cuadrado en distintos lugares. Y tita me va permitiendo mover en este sentido, ¿bien? Me voy moviendo así. Entonces yo me puedo ubicar en cualquier punto moviendo estos dos ángulos de esta forma. Bien, insisto, con lo que no puedo hacer con phi es pasar para otro lado. O sea, no puedo ir desde lo más arriba, hasta lo más abajo. No puedo pasar para el otro lado. Como digo, si quiero pasar para el otro lado tengo que moverme con los ángulos. Bien, para cualquier otro lado tengo que mover con los ángulos, con el ángulo tita, que me permite mover de izquierda a derecha todos los puntos. Y la distancia, o sea, qué tan lejos o cerca estoy del centro, me lo da ρ. Bien. De esa forma uno puede describir cualquier punto de nuestro espacio. Entonces, volviendo a nuestras esferas, esta es nuestra esfera, esta es nuestra región que tenemos que integrar, literalmente la esfera. Esa es nuestra región de integración. Bien, entonces tengamos en cuenta eso, que es lo que hay que integrar. Pues ahora vamos a pasar a esto a coordenadas polares cilíndricas. Cilíndricas, perdón, esféricas. Entonces, vamos a ver por un lado, se ve siempre el orden que se ve es primero ρ, después después ρ, después tita y después phi. Bien, en ese orden. Es decir, primero vamos a ver cómo varía ρ, después tita y después phi. Entonces, bueno, vamos a ver cómo varía ρ. Lo que vamos a hacer, fíjense, que yo quiero ir, ρ quiere ir desde 0, ya sabemos que ρ va de 0, hasta el ρ de la esfera. Porque lo más externo que tenemos acá, para cualquier lado que yo vaya, voy a tener mi esfera.
Bien. Es decir, por ejemplo, mi esfera, la que está acá en rojo. Entonces, mis coordenadas polares es la esfera violeta, ¿bien? O sea, quiero ir desde 0, seguir avanzando hasta que choque con la esfera, ¿bien? Hasta que salga de la esfera, hasta ese punto. De vuelta despacito, vemos cómo va creciendo hasta que choca ahí. ¿Bien? Vamos a hacer. Vemos, va creciendo, 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 hasta que choca con la esfera. Esos quiero los valores, ¿bien? De toda la distancia de los puntos que están desde lo más cerca de 0 hasta la esfera. Entonces, ese rho de la esfera, para eso voy a usar la ecuación de la esfera, que habíamos dicho que era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1. Si reemplazan acá les va a quedar que es rho por coseno de tita por seno de phi todo al cuadrado más rho por seno de tita por seno de phi al cuadrado más rho por coseno de phi sí, todo igual a 1. Esto también elevado al cuadrado. Entonces nos va a quedar rho cuadrado, coseno cuadrado, seno cuadrado, más rho cuadrado, seno cuadrado, por seno de phi al cuadrado, más rho al cuadrado por coseno cuadrado. Bien, entonces ahora empezamos a sacar factores comunes. Yo acá puedo sacar factor común seno, seno, y sacar factor común rho. Entonces me queda rho cuadrado por seno cuadrado de phi me va a quedar coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita más rho cuadrado coseno cuadrado de phi igual a 1. Esto de acá no es más que 1 porque es la entidad trigonométrica fundamental. Entonces nos va a quedar que esto es igual a rho cuadrado seno cuadrado de phi más rho cuadrado coseno cuadrado de phi igual a 1. De vuelta lo mismo, saco factor común, rho cuadrado. De vuelta, esto es 1, entonces me queda que rho cuadrado es 1, o sea, rho es 1 porque rho siempre es mayor que 0, ¿bien? Por esto de acá. Entonces este es el rho de la esfera, que era lo esperable porque las son coordenadas polares esféricas, entonces lógicamente si es una esfera lo que tenemos como superficie tiene que ser algo constante, porque todos los puntos alrededor de la esfera están a la misma distancia, la distancia igual a 1. Entonces ya tenemos la coordenada polar esférica. Como vemos acá, para yo llegar usando mi esfera violeta a mi esfera rosa o vamos a decir roja, si pongo, fíjense, voy de 0, tengo todo lo de adentro, voy avanzando hasta que llego igual a 1, en donde se hace exactamente igual se hacen iguales las dos. Y fíjense que acá R igual a 1. Y están todos los puntos de la esfera roja cubiertos por la esfera violeta. Entonces, las coordenadas polares esféricas del ρ va desde 0 hasta 1. Y de esa forma cubrimos toda nuestra pelota, ¿bien? Luego, tenemos que ver, dijimos a tita. Tita nos indica, acuérdense, que toda parte cubría, qué ángulos cubría si lo vemos desde arriba, por ejemplo. Bien, viéndolo desde arriba, básicamente nos da la información. Pongamos bien las coordenadas ahí, x para allá, y para allá. Básicamente, cómo cubrimos toda, nos da este ángulo, bien, con respecto al eje x. O sea, un ángulo de 0 está ahí, un ángulo igual a 45 grados
está por ahí más o menos, no lo puedo hacer más chico que eso. 90 grados está por ahí, y así, ¿bien? Eso como habíamos visto. Entonces, jugando a nuestra esfera de nuestra interés, que es la roja, la de radio 1, la que es nuestra región de integración, vemos que tita tiene que ir de 0 y tiene que avanzar toda la vuelta para poder cubrirla bien, hasta cubrir todo el ángulo, bien. Mientras voy avanzando, voy cubriendo la esfera hasta que llego a 2pi. Entonces, tita tiene que ir de 0 a 2pi. Y por último, phi, acuérdense, no me daba todos los puntos desde arriba hasta abajo. Entonces, acuérdense, me dan estos puntos. Va desde 0, va avanzando el ángulo hasta pi y llega abajo. Entonces, viendo de vuelta nuestra esfera, tiene que ir, como se me estarán imaginando, desde arriba, que va empezando tomando desde arriba, hasta avanzando hasta llegar abajo del todo, que es, pi, ¿bien? Va desde 0 hasta pi. Última parte ahí, fíjense en cómo va avanzando hasta que llega hasta abajo del todo. Entonces, básicamente, yo tengo que tomar todos los puntos que están adentro, que va de 0 hasta 1, con todos los ángulos que van desde 0 hasta 2pi, con respecto a este sería tita, y finalmente phi, que se vaya de 0 hasta pi. Bien, y con eso tomamos todos los puntos de nuestra región, que acuérdense que la cáscara es la esfera, pero también todo lo de adentro, ¿bien? O sea, todos los puntos posibles. Entonces, phi va de 0 hasta pi. Es decir, si hay esferas, obviamente nos va a quedar todo números porque estamos con coordenadas esféricas y es lógico y esperable que sean números. Entonces, nuestra nueva región nos va a quedar. Nuestra nueva región nos va a quedar. Nos va a quedar rho, tita, phi, tal que rho va, dijimos, de 0 hasta 1, tita va de 0 hasta 2pi y phi va de 0 a pi. Bien, entonces con eso ya tenemos la región para poder expresar en coordenadas polares esféricas, entonces vamos a escribir. Asterisco, lo vamos a poner acá. Y empezamos a escribir. Entonces acuérdense que habíamos dicho el orden siempre es primero rho, luego después tita y finalmente phi. Siempre ese orden, como decimos, es el que damos en esta materia, no significa que es el único posible, pero en esta materia solamente hacemos siempre ese orden. Y después nos queda esta expresión, que nos queda la raíz de, ahora escribimos a x como esto que está acá, rho al cuadrado, rho por coseno de tita por seno de phi, todo al cuadrado, más rho por seno de phi por seno de tita, todo al cuadrado, más rho
por coseno de phi, todo elevado al cuadrado, por el valor absoluto del jacobiano, por, habíamos dicho, de rho, de tita, de rho. Entonces, una vez que tenemos eso, empezamos a reemplazar con lo que tenemos acá. Entonces nos va a quedar 0 pi, 0,2 pi, 0,1. Entonces, esto de acá que está acá adentro ya lo hicimos, ¿bien? Esto es no es más que la ecuación de la esfera, ¿se acuerdan? Entonces esto nos va a quedar literalmente rho al cuadrado, ¿bien? Nos queda rho al cuadrado. La raíz de eso nos queda rho, porque rho siempre es positivo, ¿bien? Entonces acá nos va a quedar rho. El valor absoluto del jacobiano nos va a quedar rho al cuadrado por seno de phi. Porque el valor absoluto de esto es sin el signo, porque rho siempre es positivo, aparte está elevado al cuadrado, y el seno de phi siempre va a ser positivo, porque está entre 0. Acuérdense que siempre phi, independientemente por las coordenadas polares esféricas, siempre está entre 0 y pi, entonces siempre esto es positivo. O C. Entonces, por eso el valor absoluto va a ser sin el menos. Entonces nos va a quedar la integral. Acomodamos un poco. Sacamos, fíjense, el seno de phi, lo queda acá lejos. De rho al cubo. Resolvemos primero esta de acá. Entonces nos va a quedar rho a la 4 sobre 4 entre 0 y 1. Entonces nos va a quedar o sea, esto nos va a quedar cuarto, porque este es 1 a la 4 es 1, y 2, 4, un cuarto, otro es 0, entonces nos queda un cuarto. Entonces esto nos va a quedar nos va a quedar 2 pi, dividido 2 nos va a quedar pi sobre 4 por, pi sobre 2, perdón, por seno de pi, de pi. Esta integral también es inmediata. Nos va a dar pi sobre 2 por menos coseno de phi entre 0 y 2, 0 y pi, perdón. Entonces, el coseno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1 y el coseno de phi es menos 1, entonces nos va a quedar pi sobre 2, entonces nos va a quedar entonces de todo 0 phi nos va a quedar, dijimos, coseno, o sea, coseno de phi es menos 1 por menos 1 es 1, menos coseno de 0 es 1, menos 1 por menos 1 es 1, entonces esto nos va a quedar 2, se multiplica por otro 2 y esto nos va a dar pi. Bien, y con eso
queda resuelto el ejercicio. Nos daba fin. Fíjense en la integral que hubiera sido imposible resolverla. Esto resolverla desde el punto de vista así, sin cambiar coordenadas, es imposible. Si es posible, tiene que ser muy dificultoso llegar. Y fíjense que haciendo un correcto cambio de coordenadas que estuvimos viendo en detalle en este video, cómo funcionan las coordenadas polares esféricas usando el GeoGebra, podemos encontrar los límites de integración, que como es una esfera, nuestra región, eran todas constantes. Entonces todo lo que teníamos acá, inclusive esta raíz, se simplificó y nos quedó algo sencillo y la integral quedó algo fácil de resolver. Bien, entonces esa es la gran locura. Con un correcto cambio de coordenadas podemos obtener cualquier integral, que es muy difícil en algo fácil. Pero bueno, lo más difícil, acuérdense siempre, es pasar de esto a esto. Lo que más evaluamos es esta parte, de cómo pueden pasar de acá a acá, y lo hacen correctamente.